Te doy la bienvenida a Historias desde las sombras una vez más. Dime, ¿recuerdas tu infancia? ¿Recuerdas cómo era ir a visitar a tus abuelos? Creo que es difícil olvidar esos domingos familiares que de seguro has vivido. Pero ¿qué pasa si un par de esos recuerdos no son tan alegres, son más bien inexplicables o escalofriantes? La situación cambia, ¿no lo crees? Esta noche te contaré una historia de una joven que percibió algunas cosas en casa de sus abuelos que le causaron una sensación de miedo, al grado de no querer entrar sola a la casa o quedarse en ella más de lo necesario. Te recuerdo que la decisión de creer o no en lo que vas a escuchar es solo tuya. Pero te recomiendo tener a la mano un símbolo de tu fe, solo por si acaso. En su infancia, Evelyn solía ir a casa de sus abuelos a pasar un domingo familiar, jugando con sus primos. Más era su gusto por ir a la casa de sus abuelos, pues tenían una pequeña alberca en el patio de la casa, lugar donde se metían a jugar todos sus primos y pasaban horas de diversión. Pero una tarde, a ella le empezó a dar sueño, y con toda la libertad que tiene un niño en casa de sus abuelos, fue y se acostó en un sillón de la sala para descansar. El sol entraba por el gran ventanal de las escaleras, haciendo que desde la sala solo se viera un destello de luz y no fuera posible ver las escaleras. Mientras Evelyn descansaba, escuchó unas risas de unos niños en la parte de arriba de la escalera, pero el resplandor del sol no le permitía ver quién estaba ahí. Pensando que eran sus primos, solo les dijo: Estoy cansada, ahorita jugamos. Las risitas se escucharon, seguidas por el sonido de pisadas de niños corriendo apresurados a la habitación. Momentos después, ella esperaba escuchar ruido de sus primos jugando en el piso de arriba, pero no se escuchó nada. La curiosidad la animó a levantarse e ir a buscarlos, pero no encontró a nadie. Así que salió a buscarlos al patio, y ahí los encontró, y les preguntó que cómo habían bajado tan rápido y sin hacer ruido. Ellos no sabían de qué estaba hablando, pues todo el tiempo habían estado afuera. La única que había entrado a la casa era ella. Esto la puso nerviosa, y ya no quiso entrar a la casa sola. A pesar de ser solo una niña, ella percibía que algo extraño había pasado. Un par de años pasaron. Evelyn aún seguía siendo una niña, pero un poco más grande. Fue a otro domingo familiar en casa de sus abuelos y empezó a jugar a las escondidas. Al correr a esconderse, coincide que se mete, junto con una de sus primas, a un gran closet. Con cuidado cerraron la puerta para no ser escuchadas, y así no poder ser encontradas. Pero momentos después de haber cerrado la puerta, después de unos segundos de silencio, ambas escucharon una fuerte respiración lenta y profunda. Los primeros segundos, cada una pensó que era la otra la que estaba respirando así. Pero cuando se vieron entre ellas, con la poca luz que se colaba al closet, se dieron cuenta que ninguna de las dos producía ese sonido. Ninguna de las dos hacía esa respiración. Asustadas, ambas salieron corriendo a contar a su familia lo que había ocurrido, pero como suele suceder con los niños, no les creyeron. Pensaron que era su imaginación y que estaban jugando. Las anécdotas quedaron hasta ahí por muchos años. Siendo ya una adulta, Evelyn decidió quedarse con sus abuelos para ayudarlos, ya que ellos eran una pareja de avanzada edad y su abuelo no gozaba de buena salud. Así que se instaló en una habitación en la segunda planta, cerca de la habitación de sus abuelos. Además, era una habitación que era cómoda para ella.
La primera noche que ella se quedó, dejó la puerta abierta, con el fin de estar atenta a cualquier necesidad de sus abuelos. Y como todo adulto joven, se desveló un poco, revisando redes sociales y otras actividades en su celular. Pero pasada la medianoche, algo desvió su atención de la pantalla del móvil. Una niña pequeña se encontraba de pie en el umbral de la puerta de la recámara, donde ella se alojaba. La niña miraba al interior de la habitación inmóvil. En ese momento, Evelyn, a pesar del miedo que sentía, activó la cámara de su celular para tratar de tomar evidencia de la presencia frente a ella. Pero antes de que pudiera hacerlo, la niña se dio la vuelta y se fue caminando. Al querer ir tras ella, se levantó lo más rápido que pudo, llegando al umbral de la puerta buscándola, para ver hacia dónde se había ido. Pero no había nadie. Tampoco escuchó que entrara a ninguna otra habitación. Simplemente desapareció. Estos eventos provocaron que la casa tuviera una vibra extraña, una sensación como de tristeza, por llamarlo de alguna manera. El tiempo pasó y el abuelo dejó este mundo para descansar en paz. Pero aún, al día de hoy, la casa conserva esta vibra extraña, y por esa misma razón, Evelyn ya no se queda a dormir, y sus visitas son menos frecuentes. ¿Quién era esa niña? ¿Cuántas almas de niños había en esa casa? Preguntas que quizá nunca tengamos la respuesta. Tal vez la siguiente generación lo podrá decir. Sí, es que a ellos les toca vivir las anécdotas similares en esa casa. En cada familia siempre hay historias y sucesos paranormales, pero no todos los percibimos. Y cuando llegamos a percibir alguno, tratamos de justificarlos. O si somos niños, nos queda el recuerdo de que nuestros padres nos dijeron que lo imaginamos, pero muy en nuestro interior sabemos que no es así. Puedo estar seguro que con lo que acabas de escuchar se despertó un recuerdo en tu mente de algún domingo con tus primos, en casa de tus abuelos o en la hacienda de algún tío, en que dijiste que viste una sombra o escuchaste unos ruidos, pero solo te dijeron: tienes una gran imaginación. Ahora te pregunto, ¿aún crees que lo imaginaste? Gracias por acompañarme una vez más. Si te gustan las historias y leyendas de fantasmas, suscríbete a este podcast. Ya también estaré presente en YouTube. Poco a poco iré subiendo los capítulos hasta ponerme al día. Y si tienes una historia o anécdota que quieras compartir, puedes hacérmela llegar a historiasdesdelasombras@gmail.com. En la descripción del capítulo dejaré los enlaces a mis redes sociales. También, si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo con una donación. Dejaré el link para ella. De nuevo, gracias y dulces pesadillas.